En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. En solo 3 bulliciosas horas, el presidente peruano Pedro Castillo pasó de decretar la disolución del Congreso de su país a ser arrestado y reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte, quien, por cierto, en mayo pasado, desde el foro de Davos en Suiza del Foro Económico Mundial, dijera que la derecha de su país no les dejaba gobernar en paz y que la oposición no reconocía a Pedro Castillo como jefe de Estado. Antes de Dina Boluarte, convertida ahora en la primera mujer presidente del Perú, el propio Pedro Castillo había sido uno de los 5 mandatarios latinoamericanos que en enero de este año participaron en una reunión del mismo Foro Económico Mundial para hablar sobre sus prioridades para el 2022, teniendo como prioridad número 1 para toda la región aumentar el número de vacunados en América Latina y, en segundo lugar, asegurar el crecimiento económico y la recuperación. El exmaestro de escuela y político novato de centroizquierda ganó una segunda vuelta en junio del 2021 por solo 44,000 votos, sin contar con un partido político propio, a quien le costó mucho armar un gabinete y que no dejó nunca de acumular amenazas contra su gestión a lo largo de sus casi 17 meses de presidencia. Con 6 presidentes en los últimos 5 años, ¿qué le espera al pueblo peruano con tanta inestabilidad acumulada? Así empezamos en contexto. En contexto. 80.400 personas. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto aquí en la octava. Y ya tienen ustedes aquí la introducción para asomarnos a lo que está pasando en el Perú o lo que ha pasado en el Perú. Al asumir la presidencia del Perú, se trata de la primera mujer en toda la historia de este entrañable país sudamericano que llega a la presidencia. Ella se llama Dina Boluarte, calificada por Resumen Latinoamericano como una izquierdista caviar. Bueno, al hacer juramentación como nueva presidenta del Perú, ella pidió un tiempo valioso para rescatar al país de la corrupción y del desgobierno y, según ella, establecer un diálogo nacional. Voy con mi compañera Bianca Aguirre. Luego de juramentar como nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte Segarra pidió ante el Congreso una tregua política para la instalación de un gobierno de unidad nacional. Hago un pedido también y muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir ni podría hacerlo que no fiscalicen a mi gobierno, ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Además, convocó a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso peruano y retomar de manera impostergable la reforma política que el país requiere urgentemente. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle.
este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Mientras tanto, a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional les pidió confiar en que su gobierno respetará su misión constitucional. Además, reconoció que gobernar el Perú no será tarea fácil. Ofrezco por eso, hoy ante este magno poder del Estado, arduo trabajo para hacer un país viable y reafirmo mi lealtad a la Constitución y a las leyes de la República y al pueblo peruano. Finalmente refirió que su primera medida será solicitar el apoyo de la Fiscalía de la Nación y de la Procuraduría Pública para ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado y se impulsen investigaciones y sanciones rápidas. Para La Octava, Bianca Aguirre. Gracias a mi compañera Bianca Aguirre por este panorama acerca de lo ocurrido recientemente allá en el Perú. Hemos invitado a dos personalidades, pero cada quien va a hablar por su lado. Primero voy con Amaury Chamorro. Amaury Chamorro es estratega y consultor en comunicación política y una de las personas que desde el punto de vista del análisis más conocen el ámbito latinoamericano. Amaury Chamorro, gracias por aceptar la invitación para estar en contexto esta noche aquí en este espacio de La Octava. No, por favor, para mí es un honor siempre estar aquí contigo y un saludo a todas y a todos que nos escuchan. Igualmente, Amaury, y un fuerte abrazo después de lo que en términos de salud te estás recuperando. En verdad, a nombre de todo el equipo de este espacio, un fuerte abrazo. Amaury, ¿cuál es tu visión hasta lo que sabemos en este momento de primero un supuesto intento golpe de Estado del propio presidente y luego trata de deshabilitar a ese Congreso, que es el que a fin de cuentas aplica la cuestión de vacuidad del poder y le dan golpe de Estado al expresidente peruano? ¿Cuál es tu visión? Primero, no fue una tentativa de golpe de Estado de Pedro Castillo. Eso hay que aclararlo de manera frontal, ¿no? Existe en la Constitución peruana el mecanismo de disolución del Congreso por el presidente, así como existe también la declaración de vacancia de la presidencia por parte del Congreso. Antes que el presidente haya sido declarado en vacancia, ¿no?, la presidencia, el cargo por parte del Congreso, el presidente Pedro Castillo en la mañana declara disuelto el Congreso peruano. O sea, el Congreso peruano, que ya debería estar disuelto, lo declara vacante al presidente. Entonces, esto fue un clarísimo golpe de Estado parlamentario hacia el presidente, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de la Fiscalía, de la institucionalidad del Perú y también, obviamente, por las empresas de comunicación. Entonces, dejo muy claro, el presidente Castillo en ningún momento atropelló la Constitución peruana. Eso es mentira. El presidente Castillo, bajo la Constitución y el Estado de Derecho, aplica algo previsto en la misma Constitución esta de Alberto Fujimori del 93, que es una Constitución que ha generado una inestabilidad tremenda en el país. O sea, Perú ha tenido 8 presidentes en los últimos 7 años. Nuevamente tenemos un presidente que no va a terminar su periodo, probablemente ni siquiera la actual presidenta vaya a terminar tampoco. Entonces es un país inestable, generado por una inestabilidad institucional por parte de la Constitución heredada de Fujimori. Es tan compleja, y para no decir bizarra, la Constitución de Fujimori, que, por ejemplo, para que un ministro pueda ser ministro, para que el gabinete se pueda componer, el Congreso peruano tiene que aprobar los nombramientos del presidente de la República. Eso es una cosa que es inaudito. Entonces, si el Congreso no aprueba después de 2 veces, el presidente puede también declarar la disolución del Congreso y convocar elecciones. Entonces, bajo ninguna visión política, legal, lo que uno quiera, por donde quiera mirar la situación del Perú, el presidente Castillo intentó dar un golpe de Estado. Él sufrió un golpe de Estado por parte del Congreso. No obstante,
Todo el mundo quería tumbarlo al expresidente Castillo. Recordemos que él siquiera fue declarada su victoria en el momento correcto. O sea, el organismo gestor de la elección se demoró casi 2 meses en declarar la victoria de Pedro Castillo, porque había ya una presión por parte de los grupos económicos liderados por la genocida Keiko Fujimori para impedir que Pedro Castillo sea nombrado como victorioso en la elección presidencial en la segunda vuelta. Y también cuando él ya asume la presidencia de la República, inmediatamente todas las fuerzas económicas de derecha, inclusive sectores de la misma izquierda peruana, comienzan a actuar para tumbar al presidente de la República que mal había tomado posesión. O sea, él no pudo gobernar porque hubo una total y absoluta unión por parte de las fuerzas económicas a través y representadas en el Congreso y de las empresas de comunicación que inviabilizaba la gestión del presidente. A eso se suma también una inexperiencia, como tú mismo citaste en la apertura del programa, una experiencia por parte del presidente Castillo que hace con que él no logre, digamos, conformar un gobierno o tener la habilidad de gobernar en ese contexto, en esa coyuntura tan adversa que ningún presidente que yo haya visto en América Latina en los últimos años ha enfrentado algo de esa magnitud. No obstante, él no pudo vencer esa coyuntura y bueno, está detenido en este momento. Muy importante la aclaración que haces porque efectivamente en Occidente se presentó como un golpe de Estado, pero constitucionalmente justamente está contemplado dentro de las leyes peruanas. En este sentido te pregunto, ¿hay diferencia de esto que intentó el presidente o el expresidente en el Perú con aquello que hizo el propio Alberto Fujimori? Creo que fue que en el 2001, abril del 2001, que también fue el mismo mecanismo. Fue el mismo mecanismo. Lo que ocurre es que obviamente Alberto Fujimori tenía un amplio apoyo popular y tenía agarrado del cuello a todos los poderes económicos. Acuérdate la capacidad que tenía un Montesinos, ¿no? Montesinos, que era una especie de un matón, era el jefe de la inteligencia peruana, que también está condenado, está preso junto con Fujimori, donde tenía amenazado, es más, había un estado de terror, ¿no? Alberto Fujimori mató, desapareció y persiguió muchísima gente en el Perú, era un dictador. También vale resaltar, Fujimori hizo una esterilización forzada de más de 300.000 mujeres pobres indígenas del Perú con la excusa que era el mejor mecanismo para impedir el crecimiento de la pobreza. Ese era el Alberto Fujimori, que en ese momento tenía el control absoluto del país y él logra en ese momento disolver el Congreso y continuar, pero dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, dentro del Estado de Derecho, que es lo que hace también el profesor Castillo, pero obviamente no tenía el apoyo popular para eso. Amaury, no fue un arrojarse al vacío. A mí me da la impresión, salvo que tú me corrijas, que el expresidente fue mal asesorado. Se iba a votar precisamente en el Congreso y si bien es cierto, pudiera no haber sido favorable, me da la impresión, porque incluso horas antes de que él anunciara la disolución del Congreso, una de las personalidades más altas en el ejército peruano renunció, que por asuntos personales, y pues no tenía el apoyo del ejército, no tenía realmente el apoyo ni del propio partido que lo llevó al poder, porque, lo traicionaron, lo dejaron solo. Entonces se avienta en esto y en únicamente 3 horas se da la detención del expresidente cuando él supuestamente intentaba ir a la Embajada de México en Lima para recibir asilo. ¿Quiénes fraguaron este esquema? Y tengo razón al decir que fue un salto al vacío por parte del expresidente. Mire, el presidente Castillo cometió muchos errores, ¿no? A lo largo de su gestión. En realidad yo acompañé muy de cerca, como tú sabes, yo estuve en la segunda vuelta del presidente Castillo, que llega a la victoria presidencial. Salgo de la campaña de Ecuador del ex candidato Andrés Arauz y fui a Perú a la elección. Hay que entender un poco la idiosincrasia y la realidad con que el profesor llega a la presidencia de la República. Primero, el profesor es un líder
del profesorado, de los profesores del Perú, indígena, de un sector absolutamente periférico. Lima concentra el 45% de la votación y el otro 65% el otro 55% está en el resto del Perú. Y él viene de ese Perú, del Perú marrón, del Perú indígena, sin un partido. Perú Libre, que era el partido que lo lanzó, no era el partido de él. Él llega por el movimiento sindical, hace una alianza con Perú Libre, que inclusive rompe con el profesor Castillo casi que al primer mes de su gestión. Imagínate, o sea, ganas la presidencia de la República, tienes la primera minoría en el Congreso y expulsas de tu partido al presidente de la República. Eso porque había una disputa interna de quién que tendría que quedarse con los ministerios, y tú sabes cómo funciona todo eso. Y el presidente Castillo, él llega prácticamente solo con el movimiento sindical, ni siquiera con el apoyo del mismo partido. Tenía muchas tensiones a la interna con Vladimir Cerrón, que es el dueño prácticamente de Perú Libre. Entonces no logra conformar una base de apoyo dentro del partido que lo elige. Él busca entonces el apoyo de los sectores muy pequeños existentes de la centroizquierda peruana, que es casi inexistente, también muy funcional a la derecha económica conservadora peruana, que él intenta abrigarse ahí para conformar un gobierno, para tener apoyo en el Congreso, pero él obviamente comete muchos errores, pero muchos errores, por inexperiencia y también por no estar cercado de un equipo político que esté dispuesto a defender un proyecto político. O sea, también era muy confuso el presidente al momento de llegar. Las personas y su comunicación no entendían muy bien por dónde el profesor iba a avanzar en un proyecto político, pero la verdad es que la derecha se aprovecha de esa inexperiencia y también de esa falta de una asesoría y de un amplio acuerdo, un amplio pacto político para poder gobernar el Perú. O sea, él llega casi que de susto. El profesor Castillo, cuando pasa a la segunda vuelta, él pasa en primer lugar. En ese día de la elección, él siquiera aparecía en las encuestas. El profesor Castillo no tenía redes sociales, o sea, no tenía Twitter, no tenía Facebook, era irrelevante, no existía para el electorado. Y él llega a partir de un trabajo de puerta a puerta en ese Perú olvidado, invisibilizado por parte de Lima. Entonces, es una persona que no estaba en ese entorno que normalmente se encuentran los partidos políticos, que tienen relaciones con la academia, tienen relaciones con los poderes económicos, tienen relaciones con organizaciones, son parte del poder fáctico. Entonces, él llega y tiene que conformar un gobierno casi que no tenía gente. Entonces, obviamente, él llega muy debilitado a la presidencia de la República y la derecha ha sido implacable con él. Ahora, esta decisión que tú reafirmas que fue un salto al vacío, él tenía dos opciones: o él disolvía el Congreso, pero era evidente que iba a pasar lo que pasó, era evidente que él iba a ser preso, era evidente que no iba a ser acatada su decisión correcta dentro del Estado de Derecho peruano. Entonces, él decide eso, o lo otro era esperar ser destituido por parte del Congreso y probablemente también ser detenido a partir de eso, porque hay una serie de denuncias en contra de la familia, investigaciones de la Fiscalía por temas de corrupción, que muy probablemente llegarían a esto, que es la detención del profesor Castillo. No obstante, hay que saber que él ha sido bárbaramente perseguido por parte de la derecha. Estoy hablando con Amaury Chamorro, estratega y consultor en comunicación política, experto en Latinoamérica. Amaury, cuando hablamos de golpe de Estado en América Latina y otras partes del mundo, pues siempre cruza en el vocabulario el nombre de un país, Estados Unidos de Norteamérica. En este caso, ¿se trata de un golpe de Estado de la derecha, doméstico, únicamente peruano, o de algún tipo de fuerza internacional, o incluso algo que tuviera que ver con los Estados Unidos de Norteamérica? Mi querido Rubén, no existe una derecha independiente de los Estados Unidos y de la Unión Europea en América Latina. La derecha económica, la derecha política de América Latina y del Caribe juega como una especie de punta de lanza, de ariete de los intereses de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Es evidente que todo golpe de Estado en América Latina ocurre a partir de decisiones y de orientaciones de la Embajada de los Estados Unidos en los países latinoamericanos.
Mira, en el siglo XX, en el siglo XXI, han ocurrido hasta la presente fecha en América Latina y el Caribe 9 golpes de Estado. 9. Todos ellos en contra de gobiernos de izquierda. No es coincidencia. Entonces, hay una necesidad por parte de los Estados Unidos de tener el control de los países, no solo el control del poder económico, pero hay una cosa que yo llamo que es el poder simbólico, ¿no? O sea, los Estados Unidos y la Unión Europea, porque también hay que considerar a la Unión Europea en esto, no se excluye. España, por ejemplo, la primera llamada internacional recibida por la actual presidenta del Perú fue de Pedro Sánchez. Eso tiene un simbolismo, eso no es menor. Entonces, nosotros debemos considerar siempre un actuar de los Estados Unidos y de la Unión Europea para desestabilizar nuestros países. Porque lo que te había dicho, no es solo el control sobre los recursos naturales que está en juego, no es solo el control de las finanzas y de la deuda de los países, pero también es el control simbólico. O sea, no puede un proyecto de izquierda ser victorioso, no puede un proyecto de izquierda transformarse en un ejemplo para el mundo, porque eso amenaza obviamente los poderes de los Estados Unidos y de la Unión Europea sobre África, sobre Asia, sobre América Latina. Entonces, esa desestabilización y el impedimento de que un hombre indígena, de izquierda, socialista, sindicalista, pudiera cambiar la realidad del Perú para bien, pudiera acabar con la pobreza o pudiera generar un proceso de educación, de inclusión de educación, de salud, cambiar el modelo de pobreza que existe en el país y sea exitoso, entonces eso es una amenaza. Por eso se ha hecho lo que se ha hecho en contra del presidente Pedro Castillo. Eso fue un golpe de Estado fraguado. Fíjate que justo por lo que tú estás diciendo, Amaury, yo como periodista, como mexicano, no logro comprender la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de integrarnos con Estados Unidos y Canadá al estilo de la Unión Europea, toda América. Y se va a reunir próximamente el presidente mexicano con Biden y él plantea esto y dice que ya lo habló con Lula. Y Lula que está proponiendo una moneda común, lo mismo creo que el presidente de Colombia. Pero el proyecto bolivariano era un frente del Caribe y de Latinoamérica para hacer frente y sentar a negociar a los Estados Unidos. El presidente mexicano, sin embargo, está proponiendo una integración tipo la Unión Europea. No, yo por lo que tú acabas de mencionar ahorita, no lo logro comprender. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Por supuesto, yo creo que sí es importante una integración económica con los Estados Unidos y con Canadá. O sea, nosotros, por más que exista un proyecto bolivariano de integración de América Latina y el Caribe, un proceso de integración económica, política, educacional, científica, cultural, para que nuestra región, que es la región biodiversa más rica del mundo, donde nosotros tenemos las más importantes reservas de petróleo, de oro, de coltán, de litio, de agua, la selva amazónica. O sea, nosotros tenemos todo lo que el mundo necesita. Nosotros somos los mayores productores de alimentos del planeta. Nosotros alimentamos al mundo. Somos los mayores exportadores de proteína, de granos. Nosotros tenemos todo. Nosotros tenemos que integrarnos a América Latina y el Caribe para enfrentarnos esos procesos de desestabilización. Y eso es claro. Y solo vamos a sobrevivir si realmente se logra esa integración que es planteada por el presidente Andrés Manuel. No obstante, lo que no podemos es aislarnos económicamente y comercialmente del mundo. Si existe una integración al estilo de Unión Europea que nos permita como nación, o sea, como nación latinoamericana, caribeña, poder tener acceso con mejores condiciones al mercado estadounidense, al mercado canadiense. No obstante, nosotros políticamente, culturalmente, económicamente mantenemos nuestra independencia, nuestra emancipación, es muy viable y es interesante y es importante. Nosotros no podemos aislarnos. Si América Latina y el Caribe pudiera también generar una especie de una comunidad con la misma Unión Europea,
para poder tener acceso a ese mercado en mejores condiciones, pero sin amenazar nuestra mano de obra, sin amenazar nuestro medio ambiente, sin amenazar nuestra soberanía, que aún no la tenemos, no somos emancipados como continente, pero yo también veo con viabilidad y con necesidad de eso, con China, con Asia, o sea, nosotros no nos podemos aislar. Y es eso lo que plantea el presidente Andrés Manuel. Claro, debemos primero conformarnos en nuestra integración regional para sentarnos a la mesa con el dueño del planeta, que es los Estados Unidos, a intentar crear condiciones de igualdad para llegar a consensos económicos, financieros, pero también políticos, también jurídicos, en términos del derecho internacional, ¿no? Los Estados Unidos, por ejemplo, una exigencia que deberíamos tener, que a diferencia de la Unión Europea, nosotros no podríamos aceptar, por ejemplo, la presencia de bases estadounidenses en nuestro continente, ¿no? Entonces, hasta que los Estados Unidos no retire todas las bases que tienen en Perú, en Colombia, en Jamaica, en nuestro continente, nosotros no podemos llegar a un acuerdo, ni siquiera sentarnos a la mesa de negociación con los Estados Unidos. Eso sí, ahora, apuntar a ese proceso de integración, sin duda es imprescindible, pero poniendo eso sobre la mesa con algunas condiciones mínimas de negociación, como por ejemplo la no presencia militar de los Estados Unidos en nuestro continente. Eso es inaceptable. Como también el presidente Gustavo Petro ha planteado el fin de la guerra al narcotráfico, porque quien pone los muertos es América Latina. Para cada muerto de sobredosis en Manhattan, en la bolsa, en Wall Street, con la cocaína colombiana, en América Latina mueren 10 personas asesinadas por la guerra al narcotráfico. ¿Y quién pone los muertos? Básicamente es México y Colombia. Entonces, es un modelo fallido y nosotros debemos poner sobre la mesa un proceso claro de negociación, pero con algunos acuerdos mínimos. Amaury, yo ahí tengo muchas reservas sobre ese tema porque pues los Estados Unidos son los Estados Unidos y seguirán siendo los Estados Unidos y su ADN de hegemonía no va a cambiar, en mi opinión. Pero otro día le entramos a ese tema. ¿Qué te parece? ¿Quieres agregar algo antes de despedirte sobre este tema particular del Perú? Particularmente, pues el papel de esta señora, ¿no? Dina Boluarte, quien se veía muy feliz hace unos años con el señor Klaus Schwab, al que todo mundo visita, todo mundo ve al señor Klaus Schwab, que según él hay que hacer el reseteo, y esta señora está muy en la línea del reseteo mundial. Yo creo que hay que acompañar el proceso, primero ver las condiciones de la protección de los derechos humanos del mismo presidente Pedro Castillo y de todo su entorno político, de gobierno, su familia, porque fue un golpe de Estado, él sufrió un golpe de Estado y la comunidad internacional tiene que reconocer eso y tiene que acompañar lo que ocurre en términos de la seguridad del presidente Pedro Castillo, la seguridad jurídica, su seguridad física. Y lo otro es que América Latina tiene nuevamente un ejemplo claro de la injerencia, de la falta de respeto de la Constitución, de la emancipación y principalmente del proceso de la autodeterminación de los pueblos, como fue el caso de elegirle por primera vez un hombre de izquierda, indígena, sencillo, pobre, como presidente del Perú. Entonces, vale estudiar este caso, no es un caso menor, y a mí, y concluyo con eso, me apena mucho ver algunas autodenominadas izquierdas de América Latina indicando que fue un golpe de Estado y quitándole el respaldo al presidente Pedro Castillo, esas izquierdas nuevamente funcionales a las derechas hegemónicas del planeta, ¿no? Es una pena. Amaury Chamorro, como siempre, te agradezco mucho tu participación, tu análisis muy puntual y te mando un fuerte abrazo, en verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rubén. Un saludo a todas y a todos. Para mí es siempre un honor estar aquí contigo. Espero que me invites nuevamente muy pronto. Por supuesto, claro que sí, Amaury Chamorro. Estimados amigos, si me permiten, hago una pausa esta noche aquí en Contexto, en La Octava, y regreso con el profesor Miguel Tinker Salas, historiador y maestro de estudios latinoamericanos en el Colegio de Pomona, en California. Regresamos en Contexto.
Diálogo abierto, directo y sin concesiones. En el conversatorio de la octava, nuestros invitados especiales responden tus inquietudes. Y mi posición siempre ha sido la misma. Mi lealtad es con el presidente López Obrador. Escucha lo que políticos, activistas, expertos y líderes de opinión tienen que decirte. En mí siempre vas a encontrar a una mujer que estudia y que lee. No me voy a lo güey, a los trancazos con nadie. Acompáñanos todos los domingos en esta charla abierta sobre los temas del momento. No lo olvides, el conversatorio domingo 1 de la tarde por laoctava.com y YouTube. Acompáñenos en el canal de La Octava todos los jueves en punto de las 8 de la noche en Debatiendo. Un espacio en donde la opinión y la crítica son fundamentales para que comprendamos las dos caras que toda moneda tiene. Próximo jueves en punto de las 8 de la noche en el canal de La Octava, Debatiendo. Yo soy Carlos Castellanos. Allí nos vemos. Continuamos en Contexto. Bien, amigos, aquí estamos de regreso en Contexto en La Octava. Una vez más, gracias a Mauri Chamorro, quien acaba de atravesar por una cirugía pues bastante importante. Realmente le agradezco mucho a Mauri que haya estado con nosotros, como le agradezco al profesor Miguel Tinker Salas, historiador y profesor del Colegio de Pomona allá en California, que se una con nosotros para analizar lo que ha ocurrido en este entrañable, querido país sudamericano, pero que ha tenido una inestabilidad política brutal desde hace mucho tiempo. En los últimos 6 años, 6 presidentes distintos en Perú, Miguel Tinker Salas. Y todos acusados de corrupción y comprobado. Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Kuczynski, Vizcarra, Sagasti. O sea, es absurdo, es una clase política rancia, una clase política tanto en el Congreso y en la presidencia. Y estamos viendo ahora el combate, digamos, social y político sobre el futuro del país. ¿Qué forma va a tomar? Porque la clase política está completamente corrupta. Miguel, acabo de hablar con Amaury Chamorro y él decía que hay que tener en cuenta que lo que hizo el expresidente está contemplado en la Constitución. Esta cuestión de disolver el Congreso en un momento dado que se ha manejado como golpe de Estado de él y dice que fue básicamente el mismo mecanismo de aquel llamado golpe de Estado de Fujimori. Lo que me llama la atención es que en aquella ocasión la izquierda sí lo tachó de golpe de Estado y ahora pues apela a lo que es. Es un argumento constitucional que existe en el Perú. Bueno, yo no estoy en favor de disolver un Congreso. En primer lugar, fueron electos. Creo que hay que llevarlo a la población para que la población sea partícipe del proceso. Hay que ser congruentes con nuestra postura en relación a lo que es disolver un Congreso. Igual también, pero hay que reconocer que esto es un golpe que ya viene anunciado. Es un golpe que es la tercera vez. Lo trataron de remover por incapacidad moral. Lo trataron de disolver a Romero a él por corrupción. Han tratado todo. Han tratado de crear ingobernabilidad porque lo ven a él como una figura fuera del aparato político. Como bien se ha dicho anteriormente, lo ven como una figura del campo rural. El señor nace en Puña, en Cajamarca, no es parte de la clase élite política de Lima. Por lo tanto, lo ven como una figura fuera del aparato político y que representa realmente los intereses de una gran mayoría. Recordemos que recibió 18% en la primera vuelta y luego ganó contra Keiko Fujimori. O sea, ganó por el apoyo popular realmente de las zonas rurales y también el descontento urbano. Miguel, ¿qué opinas ya que mencionas a Keiko Fujimori? En su cuenta de Twitter, Keiko Fujimori celebró y le brindó todo el apoyo a Dina Boluarte, la primera mujer que era la vicepresidenta y encargada también de una cartera de desarrollo en el Perú. Y ahora es la presidenta. Y Keiko Fujimori le ofrece todo el apoyo y lo celebra. Bueno, eso es parte de la clase rancia política que existe en el Perú. Cuando Keiko Fujimori decía que la única razón que se lanzaba de candidata era para indultar a su papá. O sea, recordemos lo que decía en la campaña anteriormente, ¿verdad? ¿Y quién es esa Dina Boluarte? Era
parte del equipo de Castillo, era su vicepresidenta, era una vieja marxista, entre comillas, ¿verdad? Entonces ahora, en vez de tratar de ir a una elección nacional para tratar de legitimizar su gobierno, propone ser presidenta hasta el 2026, sin resolver los problemas internos de la política. Creo que lo que están llevando el país al borde del caos, están llevando el país a una posible ingobernabilidad y a una resistencia nacional. Está por verse todavía. El medio Resumen Latinoamericano, que tú sabes es un medio pues importante de izquierda, la califica como una izquierdista caviar, a esta exmarxista que tú dices, izquierdista caviar. Y luego, pues yo anduve por ahí buscando su relación con el Foro Económico Mundial, estuvo presente en el Foro Económico Mundial de este año y está muy feliz y muy contenta codeándose con este personaje por el que nadie hemos votado a nivel mundial, que se llama Klaus Schwab, que yo insisto en que está jugando un papel marcando agendas. El periódico Mundo.es califica al Foro Económico Mundial como uno de los negocios familiares más herméticos del mundo. Todo el mundo va con este hombre y esta mujer ahí estuvo, antes estuvo Pedro Castillo, pero fue de los 5 mandatarios latinoamericanos, incluido entonces Iván Duque, etcétera, que asistieron para este tema de que había que aumentar el número de vacunados en Latinoamérica como prioridad número 1. Pero luego fue ella y ahí dice, la derecha peruana no reconoce a Castillo como legítimo jefe de Estado peruano. Nunca lo reconocieron, como decía anteriormente, nunca lo han reconocido. Esto es parte del proyecto de Lawfare, el proyecto de utilizar el sistema legal para invalidar el mandato de la población, para invalidar el voto popular, para llegar que Castillo impulsara cualquier cambio social o político económico, por lo tanto, hacer un caso de ingobernabilidad los últimos año y medio, tratar de removerlo 3 veces, y por casos que nunca se han comprobado. Y hay que contextualizarlo también, porque creo que también ocurre la misma semana que ocurre el caso judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. O sea que aquí estamos hablando de utilizar el sistema político judicial para alcanzar la meta política que no se alcanzó con el voto popular. Recordemos lo que ocurrió con Lula. Con Lula, un fiscal, el llamado Lavallato, trató de impugnar a Lula, condenarlo por corrupción, condenarlo a cárcel, incluso pasó 450 días en la cárcel para solo averiguar más tarde de que era parte de un aparato político en la que estaba Bolsonaro y fue nombrado fiscal de Bolsonaro. O sea, no hay que tomar en consideración, hay que tomar en consideración el contexto en que están ocurriendo estos eventos en América Latina. Perú es una sede importante de recursos minerales, es una sede importante de minería, de agricultura y de productos marinos. El poder controlar el poder político en Perú amenaza cambiar y revertir los avances que se han logrado en otras partes de la región. Miguel, en este contexto, y justamente también se lo pregunté a Mauri Chamorro, cuando hablamos de golpe de Estado en Latinoamérica e históricamente incluso en otras partes del mundo como Irán, 1953 y otros, pues evidentemente aparece el nombre de un país que se llama Estados Unidos de Norteamérica, donde tú vives y donde yo también he vivido. En este caso peruano, ¿se trata de un golpe de Estado doméstico, de la derecha doméstica, o, como me dijo Mauri Chamorro, si comparte su opinión, jamás hay un golpe, una derecha autónoma? Tiene sus vínculos con Estados Unidos y aquí evidentemente quisieron sacar al presidente Castillo porque estorbaba a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí lo ves así? Yo creo que si oímos lo que dijo el Departamento de Estado, inmediatamente no reconoció a Castillo. Dijo el anterior presidente de Perú. Entonces reconoció inmediatamente a Dina Boluarte sin evaluar la situación, sin tomar consideración. O sea, yo sí creo en cierta forma que hay una derecha autónoma, que no hay que decirle a la burguesía peruana que sus intereses están en juego y solamente Estados Unidos sabe eso. Ellos muy bien lo saben, igual que en Honduras en el 2009, con el caso de Honduras, igual en Venezuela en el 2002. Sí, le dan la luz verde. Pero las acciones, por parecer ahora, ocurren a nivel de la política interna de Perú y ya tienen más de 2 años en proceso. Como yo decía anteriormente, este golpe ya venía anunciado.
ya no era un golpe sorpresa. Y en ese sentido hay que también entender que Castillo no tenía un partido político formado, no contaba con una experiencia anterior política, sí cometió errores, pero errores no son incapacidad moral. Errores no son fundamentalmente factor para remover un presidente electo por la población peruana, y ahora hay que ver las consecuencias de lo que va a ocurrir. ¿Cómo repercute esto en el resto de los países de América Latina, teniendo expresiones de la llamada izquierda progresista en Chile, en Colombia, desde luego Venezuela, México con Andrés Manuel López Obrador? De hecho, el señor Castillo, profesor Castillo, se dirigía hacia la embajada de México en Lima, y de hecho ha confirmado el gobierno mexicano que se inician los trámites de asilo. ¿Cómo repercute teniendo en cuenta que se suspendió esta reunión de la Alianza del Pacífico? Iba a viajar el presidente mexicano a Perú, el presidente había sido impedido de venir a México. En fin, ¿cómo lo ves? Y para la llamada izquierda progresista en América Latina. Bueno, yo lo veo también del otro punto de vista. Para la derecha es una forma de tratar de consolidar una victoria que podría ser pírrica, pero ya vimos lo que ocurre en ese contexto. Ya vimos que en los medios sociales están diciendo: Obrador, tú sigues; Boric, tú sigues; Petro, tú sigues. O sea, han ya utilizado esto como pretexto para incrementar su reacción hacia países progresistas en la región. Creo que para América Latina hay que entender, cada contexto es muy particular. No se puede generalizar lo que ocurrió en Perú y va a ocurrir en Venezuela, o lo que ocurrió en Perú va a ocurrir en Colombia. Son condiciones, contextos muy distintos, y en este contexto particular tenemos un presidente que llegó a la presidencia pero que no contaba con el apoyo de un partido y no contaba con el Congreso, se veía aislado en el Congreso y le fue muy difícil tratar de gobernar porque le quedaron condiciones de ingobernabilidad. Yo creo que ese contexto no existe en México, no existe en Venezuela. Sí, creo que Lula va a enfrentar un Congreso opuesto a él y su capacidad de negociar va a ser muy importante. Petro también lo enfrenta en el caso de Colombia, y también lo enfrenta Boric, que no tiene mayoría en el Congreso, particularmente después de haber perdido el referendo constitucional. Entonces sí, creo que sí aumenta los retos para los países de la región, y enarbolece a la derecha en pensar que pueden utilizar el sistema judicial para negar el voto popular. Eso es lo que fundamentalmente están haciendo, utilizando el sistema judicial para negar el voto popular de la población peruana. El expresidente Castillo no duró ni 17 meses. Como tú bien dices, es la crónica de un golpe de Estado anunciado, muy debilitado, sin partido propio. Fíjate que acá empezaron a surgir en México incluso, pues no sé de dónde, rumores. El periodismo no debe cubrir rumores, pero inmediatamente empezaron a decir: esto le puede llegar a pasar a Andrés Manuel López Obrador. Yo lo veo, sí lo has escuchado, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Yo al contrario veo una fortaleza partidista tremenda, una muy buena relación con los Estados Unidos de parte del presidente, el Tratado de Libre Comercio. Veo otros ingredientes donde me parece inviable. Aparte, yo no veo un gobierno así de izquierda en México. No, yo estoy de acuerdo contigo. Por eso decía, en los medios sociales la derecha se está congratulando de que sigue AMLO, que sigue Boric, que sigue Petro. Por eso decía que las condiciones en cada país son muy, muy distintas. AMLO todavía goza con un tremendo apoyo. Solo hay que recordar la marcha en la Ciudad de México hace unos días, hace unas semanas, y hay que entender también que Petro representaba un cambio fundamental y un desgaste de la clase política colombiana, de Uribe y de sus seguidores. Igual también en Chile. Entonces, en ese contexto, yo no creo que esto se pueda tratar de replicar en otra parte, pero sí creo que van a estar enarbolecidos, y que sí creo que van a tratar de alegar y utilizar el sistema legal judicial para debilitar a los presidentes de la región. Esto en el caso de México ya tiene años, ¿verdad? Desde la campaña de AMLO de 2006 al 12, al 18, decían que AMLO era el ayudante de Chávez, que México se convertiría en otra Venezuela, que todo ocurría por razones de un complot internacional. Es una excusa para no entender la realidad social de cada país y entender
la forma en que los partidos políticos ya no representaban a la población en general y las políticas económicas habían fracasado. ¿Ves algún tipo de paralelismo entre esto y lo que ocurrió en Bolivia con Evo Morales, que llevó a esta señora con la Biblia? Porque muchas personas que me hacen favor de seguirme en las redes sociales evocaron lo que ocurrió en Bolivia y veían precisamente a Dina Boluarte como la nueva Áñez, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo va a durar en el poder? Por eso yo creo que todavía hay que ver lo que va a ocurrir. Las zonas rurales de Perú están movilizando, según se ve en algunos medios sociales. Hay protestas en Ayacucho, en Huanta, en otras regiones. Lima es una cosa aparte del resto de Perú, como bien lo sabemos. Entonces, en ese contexto hay que tener cautela en ver si van a poder lograr consolidar el proyecto. Áñez no logró consolidarlo en el caso de Bolivia porque había un movimiento social organizado. Esa es la diferencia fundamental. En Bolivia estaba el MAS, el Partido Movimiento al Socialismo. Había un partido, una estructura y una tradición de lucha que existe en Perú, pero que el partido de Castillo no ha logrado todavía captar. El Perú Libre no ha logrado captar ese apoyo o crear ese sistema organizativo para poder defenderse. Entonces creo que hay que tener cautela, pero sí, yo veo a Boluarte en cierta forma como la Áñez de Perú, y ya veremos lo que ocurre, porque están jugando con fuego. Oye, Miguel, nos quedan 5 minutos. Te quiero hacer 2 preguntas. Bueno, una sobre este tema. El New York Times no le dio la portada a lo de Perú, pero sí se la dio a un supuesto intento de golpe de Estado de la ultraderecha en Alemania. ¿Cómo está eso? Eso me parece muy interesante porque aquí estamos viviendo un momento histórico donde la democracia está en juego o donde sectores de la ultraderecha están dispuestos a lanzarse en un golpe de Estado contra lo que es el sistema democrático alemán. O sea, destabilizando un país y que era miembro de la familia real, ¿verdad? Hay que entender que uno de los líderes era miembro de una familia real en el contexto alemán. Recordemos que aquí comenzamos el 6 de enero en Estados Unidos con un intento de golpe de Estado en Estados Unidos, ¿verdad? O sea que la derecha está desesperada. ¿Y desesperada contra qué? O sea, ¿contra qué se están rebelando? Sus derechos no están siendo violados, sus privilegios no están siendo violados. ¿Hacia qué están dirigidos? La pérdida de privilegios, la incorporación de nuevos sectores sociales, la presencia de inmigrantes, la presencia de grupos de raciales. Eso es lo que los tiene molesto en cierta forma, y creo que estamos viendo eso. La otra cosa que captó, por supuesto, el New York Times es lo que ocurre en Irán, donde tienen interés en los Estados Unidos. Pero lo de Perú pasó como si fuera algo en el patio trasero. Exactamente, como que no le dan importancia, pero tiran la piedra muchas veces y esconden la mano. Mi última pregunta se lo pregunté a Mauri. En el contexto de lo que ha significado Estados Unidos como gobierno, tanto demócrata como republicano, los que sean, en la historia, con el intervencionismo, con golpes de Estado, con apoyar elecciones fraudulentas, etcétera. Yo le decía a Mauri que no logro comprender una integración con Estados Unidos y Canadá, como lo insiste el presidente mexicano, quien dice que lo va a plantear nuevamente en su próxima reunión con Trudeau y con el presidente Biden, al estilo, dice él, de la Unión Europea. Esto para mí implicaría un cambio de ADN de la política de los Estados Unidos, y creo que perderíamos soberanía como en Europa la perdieron varios países. En fin, ¿tú qué opinas sobre eso? De una integración. Chávez, si lo sabes bien, planteaba una integración bolivariana que era latinoamericana. López Obrador dice que ya lo habló con Lula, ¿verdad? Y se trataría de Estados Unidos, Canadá y toda América. Que yo no estoy en contra de la Unión, pero me Río de Janeiro se me hace muy difícil. Yo creo que hay que entender qué es lo que quiere Estados Unidos. Quiere recursos energéticos, quiere mano de obra barata, quiere recursos minerales. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos de América Latina? ¿Quiere democracia? ¿Y por qué apoyó dictaduras? ¿Quiere soberanía para América Latina? No, ha apoyado al contrario. Entonces hay que entender el récord histórico.
para entender qué es lo que quiere Estados Unidos de América Latina. Lo que quiere es que siga siempre como su base de apoyo, su reserva laboral, su reserva minera, su reserva energética, y de eso se trata. ¿Por qué no se negoció cuando se planteó el Tratado de Libre Comercio el tema de la inmigración? Porque no le interesa a Estados Unidos, no le interesa la integración, no va a ocurrir una integración, más bien va a ocurrir lo contrario. Durante la próxima elección en 2024, el tema de la inmigración va a ser otra vez el tema más candente. Ya está Kevin McCarthy, el jefe del Congreso de la Cámara Baja, en la frontera ahorita, en la frontera criticando a México. Entonces vamos a ver cómo se convierte de nuevo México en el chivo expiatorio de Estados Unidos. Ese es el contexto en que vas a plantear una integración, no lo creo. Muy bien, Miguel Tinker Salas, y ya fuera de todo esto, ya te recuperaste de la derrota de Brasil el viernes pasado, perdió con Croacia en penales. Bueno, ya veremos lo que ocurre ahora con Argentina. Nos queda una opción más. Bueno, muchísimas gracias, profesor Miguel Tinker Salas, del Colegio de Pomona. Un fuerte abrazo hasta California. ¿Cómo anda California y Estados Unidos? Bueno, ya sabes que lo que ocurrió hoy fue fundamental. La senadora Cinnamon de Arizona dejó el Partido Demócrata, se declaró independiente, le quita la mayoría al Partido Demócrata en el Senado. O sea, la victoria que habían tenido, la victoria de Georgia, es pírrica ahora, porque ahora Cinnamon se declara independiente, se va a jugar al mejor postor. Podía votar con los republicanos, podía votar con los demócratas, vuelve a crear una condición en Estados Unidos de ingobernabilidad, donde Biden podría tener 2 años de nuevo sin hacer nada. Pues gracias, Miguel, un fuerte abrazo nuevamente. Hasta luego. Pues así están las cosas, estimados amigos. Pues sí, el viernes pasado Brasil, quedó fuera. Iba ganando en los tiempos extras. 1-0 lo tenía en la bolsa, pero los croatas, que todavía tiene a muchachos que marcados por la cuestión de la guerra de Yugoslavia, en la que tuvo mucho que ver el señor actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los arquitectos de la guerra en Yugoslavia, etcétera. Por eso, de alguna manera, siempre siento cierta simpatía por este equipo, al que México le llegó a ganar en un mundial. Bueno, esta noche de sábado en Contexto me voy a despedir con una frase que a muchos pone a temblar. Salvador Allende, quien fuera derrocado un 11 de septiembre de 1973 por los Estados Unidos en Chile. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Eso decía Salvador Allende. Estimados amigos, les espero el próximo sábado, 8:30 de la noche en Contexto, en este espacio de La Octava. En Contexto. 81.400 personas. En Contexto con Rubén Luengas.